que era el pan del cielo y que tenían que comer de él y que tenía que entrar en ellos, y así como que ya nos gustó, ¿no? Ellos dijeron, Señor, danos de ese pan, ¿verdad? Pero cuando escucharon que era Cristo, dijeron, tal vez este grupo de personas encierra a todas las personas que empiezan a caminar y que de repente dicen, bueno, es que no es lo que yo esperaba, ¿no? Híjole, pues, no llenó mis expectativas. Yo, aunque usted sorprenda, yo he escuchado esto, no sé cuántas veces, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo esto, no? Pero Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, ¿no? O sea, yo estoy dentro de él, ¿no? Algunos dijeron, palabra dura es esta, ¿quién la puede oír, no? Y ya no quisieron, hermano. Lo mismo le pasó a Nicodemo, ¿se acuerdan usted de Nicodemo? En San Juan capítulo 3. Él se acerca y le empieza a dar sus razones, ¿verdad? Maestros, creemos que eres un rabí, y le empieza de ahí a elogiar al Señor, ¿no? Pero cuando Cristo va directamente a la necesidad que él tiene, él siendo un viejo, él siendo el maestro de Israel, hermano, no sabía que tenía que cambiar su vida. Le dice, te es necesario nacer de nuevo, si no, no puedes entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Nicodemo? Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Que me va a meter en el vientre de mi madre otra vez y voy a nacer? ¿Se da cuenta cómo algunas palabras de Jesús no nos gustan, hermano? A veces no nos gustan porque no nos conviene o porque no las podemos entender, hermano, ¿no? No las podemos entender y algunas personas, pues aquí es donde se separan de Cristo, ¿no? Por eso Cristo les dijo a algunos de sus seguidores ahí en Lucas 24, 25, hermano, miren, alguien haga favor de leerlo. Lucas 24, 25. Estas son palabras que le dijo a sus discípulos también, hermano. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quiénes son estas personas, hermano? Los de Maús, hermano. Los de Maús que, viendo las señales, platicándole a Cristo las cosas, no podían creer lo que sabían, ¿no? Ya no lo que estaban leyendo, porque no lo estaban leyendo, hermano. Lo que sabían ellos, hermano. ¿Por qué deberíamos de tropezar con la palabra de Dios, hermano? ¿Porque no lo entendemos? ¿Porque no lo alcanzamos a discernir con el Espíritu, hermano? O muchas veces porque no nos gusta pensar que Cristo tiene que estar con nosotros y que entonces si Cristo está con nosotros vamos a tener que cambiar nuestra vida. Porque imagínense, esas personas entendían que Cristo iba a estar dentro de ellos y a lo mejor algunos no tenían vidas muy santas, hermano. Entonces vamos a tener que dejar de hacer esto y vamos a tener que dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello. Bueno, pues esa es la realidad de por qué muchas personas deciden ya no caminar con Jesús, hermano. No quieren privarse de algunos de sus más queridos placeres, ¿no? No quieren privarse de algunas de las cosas de las que le dan vuelo a la carne, hermano. No quieren, y ponen de pretexto muchas veces que no pueden entender las cosas espirituales, que cómo vivir por el Espíritu si no entendemos cómo se mueve el Espíritu, ¿no? Y saben que todo eso es una cuestión muy fácil de entender cuando uno camina, pues creyéndole a Dios, ¿no? Le decía yo a los hermanos en la mañana que un verdadero discípulo, hermano, tiene que hacerse aprendiz, ¿no? O sea, que tiene que aprender a aprender, porque muchos no estamos dispuestos a dejarnos enseñar. Y no es que no podamos entender lo que la palabra nos dice, hermano, sino que pues no tenemos el interés primero para buscarla. Y luego no cuestionamos todo lo que nos dicen o lo que nos quieren enseñar, lo cuestionamos, hermano. Y entonces nos hacemos tardos para oír, ¿no? Tardos para oír, y entonces ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender, hermano, no? Y entonces cuestionamos lo que dice la palabra y lo queremos poner a nuestro modo, ¿no? Por así que, como dicen, sacamos el texto del contexto y lo hacemos pretexto, ¿no? Y seguimos pecando, a gusto, ¿no? Y desgraciadamente, pues así no es, hermano. Sino que nuestra vida tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Y es lo que Cristo le está diciendo, y por eso, de plano, no quisieron, hermano. No quisieron, ¿no? Así que muchos, a partir de aquí, se fueron, hermano. Y otro tercer grupo de personas son los que son despertados para seguir a Cristo, hermano. Pero cuando encuentran que deben ser traídos a Cristo y que todo es de pura gracia, hermano, entonces se ofenden, ¿no? Y estas son las personas
que son muy religiosas, hermano. Hay personas como estas personas que le preguntaron a Jesús ahí en el versículo número 28, ¿no? Entonces le dijeron, maestro, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿se da cuenta de la pregunta? Parece la pregunta como si le quisieran enseñar al maestro, ¿no? O como que si quisieran presumir sus obras buenas que tenían, hermanos. Hay personas que han seguido a Cristo y lo han hecho en una forma laboriosa y cuidadosa como estas personas. Cruzaron el mar, hermano, escucharon juntas por muchos días sus palabras y sin duda cuando comenzaron a pensar que habían hecho todo bien y que eran dignos de ser salvos por lo que habían hecho, Cristo les dice, no, no es por eso, es porque crean en mí con toda su fe. ¿No? Y entonces muchas personas no les entra que es por fe, hermano, que no es por obras, y entonces algunos, yo he tenido que ver personas así, que me dicen, bueno, y entonces mi buena familia, y mi educación, y mi esto, y mi el otro, y aquello, y todo, y yo les he tenido que decir, pues dice la Biblia que son como trapos de inmundicia, que por las buenas obras nadie será salvo, hermano. Las buenas obras son importantes, pero cuando ya eres salvo, porque son frutos de la salvación, ¿no? Pero nadie va a poder llegar a presumir que hice esto, hice el otro. Algunos piensan en el mundo que es por las obras, ¿no? Bueno, si hago más obras buenas que malas, la balanza se va a ir así, ¿no? Y ya entonces ya le dicen, no, que no es así, hermanos. No es así. Es por fe, es por fe. Por Efesios 2:8 dice, porque por fe sois salvos, porque sois salvos por medio de la fe. Dice, y no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Entonces, es por medio de la fe, ¿verdad? ¿En la fe en quién? En Jesús, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Aquí, yo creo que es lo más difícil por lo que las personas decidieron no creerle a Jesús, hermano. Porque era creer en ese hijo de José, como les dijeron aquí, ¿no? ¿Qué no es este el hijo de José? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Cómo nos dice que es el pan del cielo? No, ¿cómo creen, no? Y entonces muchas personas, hermano, porque la iglesia cristiana no cumple sus expectativas, porque ellos sienten que pueden hacer algo, que se pueden ganar el cielo por sus obras, entonces deciden ya no seguir a Cristo. Entonces, resumiendo todo esto, hermano, pues yo lo resumiría con un pasaje que está ahí en la primera de Pedro, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador, hermano? Digo, estamos hablando de personas que quieren creer en Jesús. ¿Se da cuenta? Está difícil la cosa, ¿no? Por eso, mire, cuando uno ha encontrado la palabra de Dios, no hay que despegarse, ¿no? Si uno ha encontrado donde predica la palabra de Dios, no se despegue de ahí, ¿no? Porque corre ese peligro, ¿no? Muchos andan dando tumbos por todos lados, ¿no? Pensando tal vez que lo único que necesita Dios es a ellos mismos, hermano. No, ¿qué creen que no? Todos nosotros necesitamos a Jesús, hermano. Así que, al final de cuentas, así es ahora. Muchas personas se inician en la religión pensando que han de ser traídos rápidamente al estado de conversión. Hacen grandes esmeros en sus religiones, en sus doctrinas, ¿no? Confiesan los pecados de sus vidas pasadas, se conmueven en aflicción a sus corazones, ¿no? A causa de ellos. Toman con paciencia las ordenanzas y todo, y tienen mucho cuidado para hacer las cosas de Dios, hermano. Pero cuando encuentran que no nos hemos acercado a Dios ni por tantito, hermano, que es por fe, que no es por lo que podemos hacer, entonces a muchos ya no les gusta, hermano, ¿no? Y no pueden soportar esa clase de predicación, y se vuelven para atrás, Así que hay que meditar dos palabras para cerrar este punto, ¿no? Muchos que van lejos con Cristo, desgraciadamente, no van con Él todo el camino. No importa hasta dónde avancemos si no terminamos, hermano. Si ya empezamos, hay que tratar de acabar. Porque algunos solamente hablan de lo que hicieron antes, ¿no? Empezaron muy bien, yo no digo que no, empezaron muy bien, caminaron muy bien, sirvieron al Señor, gloria a Dios, pero ahora ya no pasa nada en sus vidas y solamente están volviendo a ver lo que hicieron atrás. ¿No que creen que eso no es así, hermano? El discipulado no es así, hermano. El verdadero discípulo sigue caminando hasta llegar a la conclusión, hermano. Por eso el apóstol Pablo, antes de morir, dijo, he acabado la carrera, ¿no? Porque la carrera que empezamos hay que acabarla, ¿no? Si no, no sirve de nada, ¿no? De nada sirve lo que hayamos hecho antes, ¿no? Porque cada día hay que vivirlo como si fuera el último, ¿no? Y si ese día no lo vivimos así, hermano, pues entonces tenemos el riesgo de irnos para atrás, ¿no?
Así que muchos escuchan las palabras por un tiempo de Cristo con gozo y ahínco, pero al final se ofenden por las mismas, ¿no? Y eso nos advierte que no debe pensar usted que es un cristiano, hermano, solamente porque usted escucha la palabra de Dios, hermano. No piense que es un cristiano porque usted encuentra placer en escuchar la palabra de Cristo, hermano. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero el más tremendo que yo he visto es el de Herodes. Herodes no era el grande, sino era el que seguía, hermano. Herodes Antípata. Ese fue el que mató a Juan el Bautista. La Biblia dice que él se sentaba a escuchar la palabra de Dios por medio de Juan el Bautista, hermano. Pero escuchaba lo que le convenía, ¿verdad? ¿Por qué lo arrestó, hermano? Lo arrestó porque estaba hablando de él, de su pecado de adulterio, hermano. Y sin embargo lo encerró y no lo quería matar porque le gustaba bajar a las mazmorras, de escuchar a Juan el Bautista hablar de la palabra de Jesús, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Si usted se pone a pensar en esto, digo, híjole, cómo a veces solamente nos gusta sentarnos a escuchar, pero no hacemos nada por obedecer. Y entonces yo no sé cuántas veces escuchó y lo confrontó la palabra, y lo confrontó Juan el Bautista y le dijo, tienes a la mujer de tu hermano, eres un adulto, lo te vas a hacer en el infierno, pero todo lo demás sí lo escuchaba y eso no lo escuchaba. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, hermano. Entonces uno es cristiano no por escuchar solamente la palabra de Dios con placer, hermano, porque algunos sí se preparan y vienen con todo gusto a escuchar la palabra de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es ese tiempo donde te puedes sentar a escuchar la palabra de Dios, hermano. Pero de nada sirve, hermano, si no entendemos que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, hermano. Muchos caminaron un tiempo, pero se volvieron atrás y solo pocos permanecieron. Así que los que permanecen y se alimentan y viven por la palabra de Dios, esos son los discípulos de Jesús. Y una segunda advertencia está en que aquellos que se vuelven atrás, hermano, generalmente ya no vuelven a andar con Jesús. Esa es una buena advertencia, hermano. Probablemente no intentaron dar una despedida al Señor, tal vez así como nada más los vio irse el Señor, ¿se da cuenta? Le aseguro yo con mucha tristeza, los vio que se empezaron a retirar, y como en las fiestas, ¿no? Luego yo bromeo con esto, hermano. Le digo, el momento más importante de la fiesta para irse, ¿cuál es, hermano? Cuando se para el primero. ¿Algo que no? Ya partieron el pastel, ya comimos, ya todo, y entonces ya no estamos esperando. Por cortesía, a ver quién se para primero, hermano. Y se para el primero, y se empiezan a parar todos, ¿no? Y vale, vamos todos, ¿no? Bueno, pues así es, hermano. Así pasó aquí con el Señor, ¿no? Le aseguro que no se despidieron, hermano. Muchos dijeron, vámonos, ¿no? Bueno, voy a ir a mi casa a pensar lo que ha dicho. Y en alguna otra ocasión, ¿eh? Bueno, ahorita no, pero en alguna otra ocasión a ver si hago caso, ¿no? Y esa otra ocasión, hermano, ¿qué cree cuándo llega? Ya no llega, hermano. Ya jamás llega, hermano. Así que hay que recibir esta advertencia, hermano. Si usted está ansioso por su alma, hermano, no se ofenda rápidamente, ¿no? No sea de los que se ofenden, ¿no? Así dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, no sean ustedes de los que se ofenden rápidamente, ¿no? No se vuelva en compañía de los pecadores, hermano. No se desarrolle sin el cuidado de la Biblia y de los medios de la gracia, hermano, porque estas son marcas de los que han dejado a Cristo. Así que usted espere pacientemente al Señor hasta que Él incline su oído y escuche su clamor, hermano. Si hay cosas que usted no entiende, es normal al principio, hermano. Pídale al Señor que les entienda. Hay cosas que usted le lastiman de otras personas, póngase un cabresto, hermano, y nada más vea al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no vea a los demás. Y camine usted por Él, hermano. Aún clama por la enseñanza del Espíritu Santo y dice Hebreos 10:38, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice. Y Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para ver el reino de Dios. Entonces no seamos de los que volvamos atrás, hermano. La segunda lección del pasaje, hermano, está en el versículo 67, hermano. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también ustedes? ¿Se quieren también ir ustedes? Pues ya que todo el mundo estaba levantando, era fácil, ¿verdad? No es la voluntad de Jesús, hermano, que sus discípulos lo abandonen, ¿no?
Mire, yo no tengo ni duda de que el corazón de Cristo, cuando vio que esas personas que lo habían seguido, hermano, que esas personas que habían creído en Él, que estas personas que habían visto sus señales, que habían escuchado su enseñanza, de repente se empezaron a ir, yo le aseguro que el maestro no se contentó, hermano. Le aseguro que el maestro que se vayan, ¿no? No, yo le aseguro que no, porque Él es el buen pastor, hermano. Un pastor no se alegra porque se vayan sus congregantes, hermano, ¿cómo cree? No, al contrario, ¿no? Le dolería, los buscaría. Sin embargo, este pastor, hermano, nunca había visto a todas estas ovejas corriendo tras la destrucción, ¿no? Pero su corazón sabía que tenía que pasar esto, hermano. Pero también sabía, como dice este mismo pasaje, él sabía quiénes, dice el 64, ¿no? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, hermano. Él sabía el fin de cada uno de ellos, hermano. Pero si tenía una real preocupación, era por los dos, hermano. Claro, ¿verdad? Por eso esta es la pregunta que les hacen. ¿También se quieren ir ustedes, Pedro? Ay, en la torre, ¿no? Yo, la verdad, pues la Biblia no dice si lo pensó Pedro o no, hermano, o si lo pensaron ellos o no, pero podemos deducir que tal vez sí, hermano. Y como Jesús sabía esto, sabía quién estaba en lucha, ¿verdad? Sabía quién estaba en una situación así, hermano. Así que Cristo les dijo ahí en Lucas capítulo 16, o si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, ¿verdad? Si pudieras conocer el día de tu salvación. Pero desgraciadamente estas personas no sabían, hermano, ¿no? ¿Cuánto amor hay en las palabras de Cristo cuando Él dice, ¿también se quieren ir ustedes? Cuando el gentío se fue y se alejó, hermano, Él no se fue tras ellos. Su alma se angustió, pero Él no dijo una palabra, pero se preocupó por los que Él sabía que no se iban a perder, hermano. Y eso es lo que sigue haciendo Cristo con nosotros, hermano. Y es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, hermano. Él está preocupado por su verdadera iglesia, hermano. Y está procurándola, y está alimentándola, y está cuidándola, y está mostrándole su amor, hermano, constantemente, ¿no? Pero cuando es el momento de irse, muchos deciden, o a lo mejor les pasa como a los discípulos por la mente, seguir a los otros que se van, hermano. Y por eso el Señor les dice, ¿también ustedes se quieren ir? No me digan que se quieren ir ustedes, no puede ser. Algunas veces en un gesto estoico, hermano, a veces yo creo que es malo. Queremos tomar partido con cosas que ni nos corresponden, de gente que se van, hermano. Pues yo creo que está mal, porque al final de cuentas Dios nos ha llamado a todos personalmente, hermano, personalmente, ¿no? Y cada quien dará cuentas personalmente, ¿no? El Señor les dice nuevamente, ¿quieren irse acaso ustedes? Y se está dirigiendo a personas que Él escogió, a personas que Él ha lavado, a personas que Él santificó, hermano, ¿no? Cuán ansioso le dice a Cristo, ¿no? Y les dice Cristo a los discípulos, hermano. Y así mismo nos dice a nosotros, hermano. ¿A poco se quieren ir también ustedes, no? Y mire, en el pasaje podemos observar que Cristo guarda a sus discípulos de la apostasía haciéndoles esta pregunta, hermano. A veces somos engañados por los malos ejemplos, hermano. Y tal vez aquí, viendo tantas personas, tal vez los discípulos, los apóstoles también pensaron que pues sí, que a lo mejor era duro lo que estaba diciendo el Señor, y tal vez alguno de ellos pudo haber pensado esto, ¿no? Aquí, mire, Pedro habla por todos, ¿eh? Pedro habla por todos, o sea que podemos entender que Pedro no lo pensó. O que si lo pensó lo calculó muy bien, porque la respuesta de Pedro, ¿cómo dice? Aquí se ve cómo es una respuesta calculada, hermano, ¿no? Dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién le suena esto, hermano? Así como que, pues sí, ya lo pensé, ¿verdad? Pero no, ¿a quién voy a ir? A mí siempre me ha sonado así esta respuesta de Pedro. Entonces, lo que podemos entender es que a veces esos malos ejemplos, hermano, nos llevan a ser engañados y alejados de Cristo, ¿no? Pero debemos de pensarlo dos veces, ¿no? Por eso, esta pregunta se la hace directamente a los que sabe Cristo que son de Él, ¿no? Usted que ha conocido a Cristo, hermano, y que tal vez está viviendo una situación difícil hoy en su vida, hermano, o que ha estado viviendo constantemente una situación tal vez de desánimo, hermano, de falta de querer hacer las cosas. Mira, los cristianos caemos en esto. Usted debe pensar muy bien, ¿y a dónde vamos a ir, no? ¿A quién iremos, hermano? Cuando la lucha es mucha, cuando la lucha es fuerte, hermano,
Pues sí, yo le aseguro que yo más de 2 veces he pensado esto, ¿no? Tal vez más de 3, ¿no? Y algunas veces sí le he dicho al Señor, pero ¿a dónde iremos? ¿A poco me regresaré a mi vida? Qué tristeza, ¿verdad? Pues yo en mi vida pasada pues no era feliz, hermano. ¿A poco me regresaría a esa vida, hermano? Y muchas veces les he dicho a mis alumnos del instituto que pues la verdad yo soy ratón de iglesia, hermano. ¿A dónde iré yo si no estoy en la iglesia, hermano? Si a mí me encanta estar aquí en la iglesia. Solamente muy enfermo he dejado de venir a la iglesia yo, aunque no me toque predicar, vengo, ¿no? Y algunas veces que he tenido que pagar un precio o he tenido que ser tratado en mi vida y no he podido servir al Señor, he venido a congregarme porque yo amo escuchar la palabra de Dios, hermano. Entonces, ¿a dónde iremos los que somos verdaderos discípulos de Jesús si no es a Cristo, hermano? ¿A dónde podemos pensar que podemos estar mejor que en Cristo? Pues no hay lugar, hermano. No hay lugar, es lo que está diciendo aquí Pedro por todos, ¿no? Claro que todos opinaban lo mismo y por eso nadie dijo lo contrario, ¿verdad? Así que bueno, pues a los cristianos, hermanos, si guardan estas palabras en sus corazones, estas palabras nos guardarán de irse hacia atrás, ¿no? Del pensamiento de volver atrás, hermano. No es la voluntad de Jesús, hermano, que los discípulos se vayan, claro que no. Pero hay gente que no es discípulo, que parece que era discípulo, pero no es discípulo y se va para atrás. Dice un canto antiguo, hermano, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ¿verdad? ¿Nos ha traído para qué? Para poseer la tierra que Él nos dio, hermano. Y aunque esté el gigante ahí, dice, yo no temeré, ¿verdad? Porque Dios nos ha traído hasta aquí, hermano. Si hemos caminado un buen trecho, hermano, acabemos de caminar, ¿verdad? Acabemos la carrera, hermano. Acabemos la carrera porque no, para atrás no hay marcha para atrás. Y una tercera lección y la última, hermano, que habla del discípulo, es que un verdadero creyente no tiene otro lugar a donde ir que no sea Cristo. Tanto la Biblia como la experiencia testifican que los creyentes muchas veces se alejan de Cristo, hermano. Los mismos labios que dijeron, Señor mío y Dios mío, hermano, algunas veces son hallados, como dice Jeremías 2:25, diciendo esto, ¿no? Jeremías 2:25. No espanten, hermanos. No hay remedio en ninguna manera porque a extraños sea amado y tras ellos es de ir, ¿verdad? Alguien que verdaderamente ha gozado del Señor, hermano, no va a hacer esto, hermano, ¿no? Pero este pasaje muestra claramente que se necesita la tierna palabra del Señor para alcanzar el corazón del que se ha apartado a fin de que exclame, Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Hay dos razones dadas por las que el creyente se apega a Cristo, hermano. Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti hay palabras de vida eterna, ¿no? Para la mente inconversa, las palabras de Jesús tal vez suenen duras, hermano, ¿no? Pero para los suyos, aunque algunas son palabras de prueba, hermano, para los suyos son palabras de vida eterna. Las mismas cosas que alejan al mundo de Cristo son las mismas que acercan a sus discípulos a Cristo. Y aunque la palabra del Señor está llena de paradojas, de cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Cuando uno las vive, hermano, es una cosa maravillosa y gloriosa para uno, cuando la palabra se hace viva, ¿no? Por ejemplo, algunas de esas palabras que parecen paradojas, las bienaventuranzas, hermano, ¿no? Bienaventurado el que llora, porque será consolado. ¿Cómo puede ser 3 veces feliz el que llora? ¿No? Pero mira, cuando tú eres consolado por Dios y te toca ser de los que lloran, entiendes realmente la bienaventuranza, ¿no? Entonces, hay cosas, hermano, en la palabra del Señor que tal vez no lo podamos comprender con nuestra mente, pero que lo tendremos que vivir para entenderlo. Y cuando lo vivamos para entenderlo es cuando lo vamos a apreciar, cuando lo vamos a atesorar, cuando lo vamos a amar, hermano. Porque la palabra de Dios es para eso, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Así que el mundo aquí se ofendió porque Cristo dijo que había que comer su carne, ¿no? Mas para el cristiano lo entiende perfectamente que como Él es el pan de vida hay que comer de Cristo, hermano, ¿no? Y Él es el pan diario, ¿no? Él es el pan diario. No nos cansamos de comer de Jesús, hermano. No nos cansamos de comer de su palabra, ¿verdad? El mundo se aleja
cuando oye que Cristo debe morar en el alma, pero el cristiano, el verdadero discípulo, se acerca cada vez más, hermano. Cada vez más, y lo entiende y lo vive, ¿no? Y se hace una necesidad en la vida de aquel que ama su palabra, hermano. Así que el mundo no anda más con Jesús cuando oye que todo es por gracia, ¿no? Pero el cristiano se postra y bendice a Dios y le dice: gracias, Señor, porque a quién iremos, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que las palabras de Jesús, hermanos, son vida y son paz, hermano. Y la verdad es que necesitamos la palabra de Dios. Cuando hay una ausencia de la palabra de Dios, corremos el riesgo de morirnos espiritualmente, hermano. Así que nos podemos probar a nosotros mismos por estas palabras, ¿no? Las palabras de Cristo son para ti palabras duras o son palabras de vida eterna, ¿no? Bueno, esto es lo que nos califica como discípulos, ¿eh? Si usted necesita la palabra de Dios, si usted ama la palabra de Dios, si usted anhela estar en la presencia de Dios, usted es un discípulo, ¿no? Usted es un discípulo. Que Dios nos permita juzgarnos realmente de acuerdo a lo que sea nuestro caso, ¿no? Y una segunda verdad acerca de todo esto, hermano, y de por qué no se va el creyente de Cristo, dice Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿eh? Y esto es lo que afirma el alma del creyente, hermano. La certera convicción de que Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Si Cristo solamente fuera un hombre bueno como alguno de nosotros, ¿cómo nos podría dar seguridad para nosotros? Él podría sufrir en lugar de alguien de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo podría hacerlo en lugar de miles, hermano? Y eso es lo que está declarando Pedro, ¿no? ¿A quién otro puedo ir para que nos dé perdón, hermano? Si Cristo fuera un hombre solamente como nosotros, ¿cómo podría habitar en nosotros? ¿Y cómo podría darnos su espíritu para que morara para siempre con nosotros? Entonces, ¿a quién iremos si no tenemos un nuevo corazón, sino a Cristo, hermano, ¿no? Si hemos sido enseñados así, hermano, entonces, como dice realmente la palabra del Señor, seremos bienaventurados, ¿verdad? Como le dijo Pedro, Cristo a Pedro: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, ¿no? Aférrate a esta fe, ¿no? Aférrate a esto, ¿no? Que no podría estar más seguro y en ningún otro lugar que si no es con Jesús, hermano. Pero tendremos que creer que realmente Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No seamos como estos discípulos que fueron fluctuantes, hermano, ¿no? Como la onda del mar, llevados por la corriente, ¿verdad? De lo que le parecía, de lo que no le parecía, hermano. Habrá cosas que no podemos entender realmente desde un principio, pero después con el tiempo Dios nos las aclarará, hermano. Después Dios nos abrirá el entendimiento. A veces se necesita madurez, hermano. Se necesita caminar, ¿no? Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, esto que ahorita no entiendes tú, no lo puedes entender, pero lo vas a entender después, Pedro. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender a caminar y a no desistir, hermano. Así que caminemos seguros, hermano, ¿no? Unas veces, algunas veces caeremos y algunas veces nos levantaremos, hermano, hasta que aprendemos a caminar parejito, hermano, que es madurez, ¿no? Pero mientras tanto sigamos caminando, hermano, ¿no? Así que podríamos decir, como Pedro dijo: ¿y a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Así que aférrese a Cristo, hermano. Aférrese a Cristo. No hay otro lugar mejor, hermano. No hay otro camino, no hay otra verdad, hermano. Solamente está Jesucristo. Solamente está Jesucristo. Así que hemos visto en este pasaje 3 lecciones acerca del discípulo, ¿no? Muchos que parecen ser discípulos de Cristo vuelven atrás y ya no andan con Jesús, hermano. No es la voluntad de Jesús que sus discípulos lo abandonen, claro, y un verdadero creyente no tiene otro lugar a donde ir que no sea a Cristo. Y ahí es donde podemos calificarnos nosotros, si somos creyentes o somos discípulos, o si somos discípulos o no somos discípulos, hermano. Así que aferrémonos a Jesús, hermano. Sigamos caminando, ¿verdad? No seamos de los que vuelven atrás, hermano. Si hay gente que se vuelve atrás, no se debe sorprender usted, hermano. Ore por ellos, ore por ellos. En la medida que pueda, hable con ellos, si no los lastima, ¿verdad? Y siga orando por ellos. Y si Dios decide regresarlos por su gloria y su salvación, gloria a Dios, hermano. Pero nosotros sigamos caminando, ¿verdad? Sigamos caminando adelante. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Ahí donde está, quisiera que por un momento cerrara sus ojitos, hermano. Por un momentito pudiera usted reflexionar un poquito acerca de lo que hoy Dios nos ha dicho.